Y después ya comenzamos, ¿cierto?, de lleno con lo mismo que habíamos estado, con el mismo trabajo, ¿cierto?, que estábamos conversando la clase pasada. A todos ustedes, profesor Ángel, ya tienen la autorización de poder grabar, gracias. Recordarles, ¿cierto?, que deben silenciar su micrófono y de la misma manera, ¿cierto?, poner en apagado su cámara. Bien, si usted desea, ¿cierto?, poder tener su cámara abierta para que yo la pueda ver, no hay ningún inconveniente, ¿bien? Pero recuerde que el protocolo siempre va a ser el mantener, ¿cierto?, apagada su cámara y, por supuesto, también su micrófono para que no tengamos acople ni tampoco ruido, ¿cierto?, de otro lugar, ¿ya? Muy buenas noches a todos los que están, ¿cierto?, presentes en este momento. Todavía estamos admitiendo algunas personas, chiquillos, pero ya son las 8, así que vamos a comenzar, ¿bien? De la misma manera, recordarles, chicos y chicas, que en el caso de que exista alguna duda mientras yo esté conversando con ustedes, pueden escribirla, ¿cierto?, en el chat y tanto la profesora Karen como yo vamos a estar al tanto, ¿cierto?, para poder ir respondiéndolo en el caso de que surjan, ¿bien? Para que lo tengan, ¿cierto?, presente. Bien. Esperando que hayan tenido una muy buena semana, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Déjenme decirle que estaba expectante, ¿cierto?, para poder reunirme con ustedes nuevamente. Los profesores estamos súper motivados, ¿cierto?, el querer, ¿cierto?, estar con ustedes. Los echamos de menos, pensamos en ustedes todo el día y todos los días. Al fin de semana no podemos dormir pensando, ¿cierto?, en cómo poder ayudarles. ¿Ya? Y el que diga lo contrario no lo sabe, ¿bien? No, por el contrario, chiquillos, pero fuera de broma, es así, ¿bien? Es para mí un agrado el poder estar con ustedes, chiquillos, en esta segunda clase ya de historia que vamos a estar trabajando y que vamos a estar aportándolo, ¿cierto?, y apoyándolo a través, ¿cierto?, del PowerPoint que estuvimos trabajando en la clase pasada, pero por supuesto con otras temáticas. Se sigue sumando gente, chiquillos, así que vamos a seguir ahí para que nadie se quede abajo. Bien. Mientras tanto, chicos y chicas, la clase pasada trabajamos con PowerPoint, trabajamos, ¿cierto?, de manera directa y de la misma manera trabajamos con los apuntes que ustedes tuvieron que tomar, ¿ya? Por tanto, le pido que desde este momento, desde ya, vaya por favor leyendo y haciendo, ¿cierto?, memoria respecto a qué fue lo que vimos la clase anterior. Siempre es bueno poder comenzar con una retroalimentación para poder utilizarnos y saber qué es lo que estamos viendo. Bien, si alguien desea, recuerden, chiquillos, apagar los micrófonos. Si alguien desea, chiquillos, desde ya comentarnos, ¿ya?, qué fue lo que vimos en la clase pasada, sería en beneficio para todos. Entonces, la pregunta se la dejo abierta. ¿Qué vimos en la clase pasada, chiquillos y chiquillas? Para poder ya comenzar con la clase. ¿La Guerra Fría? ¿Vamos de uno? ¿Alguien dijo algo? ¿Cómo? ¿La Guerra Fría? Ya, Germán dice la Guerra Fría. Puede ser, perfecto, es una opción. ¿Qué otra cosa, chiquillos? La semana pasada vimos lo de los 5 tipos de guerra. Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, la postguerra, si no me equivoco, y... ¿La Constitución? No inventemos. ¿Ya? A ver, habían dicho la Guerra Fría, habían dicho los tipos de guerra o las 5 guerras, perfecto, ¿ya? ¿Qué más? Porque en algo puntualizamos, chiquillo, respecto al contenido de la clase anterior. ¿Alguien se acuerda? ¿La dictadura? ¿Cómo, Regina? La dictadura militar, profe. Ya, la dictadura militar, algo también estuvimos hablando, pero efectivamente nosotros hicimos un barrido, ¿cierto?, generalizado en torno a estos contenidos, pero nosotros entramos con uno específico. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan o no? Que de hecho había quedado una pregunta abierta que ustedes deberían contestar hoy día en un ratito más. A ver. ¿El golpe de Estado en Asia, no? No. Ya, no se preocupen. La guerra de las trincheras. ¡Ájale! Don Carlos Quevedo. Julio Espinosa también. Perfecto. Dicen la guerra de las trincheras. Perfecto. Chiquillos, para poder ir avanzando de inmediato. La clase pasada, como fue la clase introductoria, y teníamos que contextualizarnos completamente en torno a qué es lo que vamos a trabajar de aquí, por lo menos hasta fin de año, y que de hecho Cristian Morales ahora lo está escribiendo, ¿ya? Efectivamente hicimos un repaso generalizado en torno a todo lo que vamos a ver durante, ¿cierto?, lo que nos queda del periodo de clase. Sin embargo, recuerden, chicos y chicas, que la historia tiene que ser entendida de manera cronológica. ¿Qué quiere decir esto? A través del tiempo y de la memoria. Bien, nosotros no podemos estudiar la historia de manera desordenada, porque efectivamente si nosotros así lo hiciéramos, no entenderíamos o no comprenderíamos los procesos. Entonces, Helen, ¿cierto?, en algún momento dijo la Guerra Fría, por ahí escuché, ¿cierto?, a Daniel, creo que dijo las 5 guerras, ¿cierto? En otro lugar, ¿cierto?, algunos dijeron sobre la guerra trinchera,
entre otras cosas, ¿bien? Y efectivamente, muchachos, todo eso es parte del contenido que vamos a ver. Sin embargo, la primera, ¿cierto?, etapa del siglo XX, porque recuerden que eso es lo que estamos viendo, o el primer gran hito, ¿cuál va a ser, chiquillos y chiquillas? Empieza con Primera y termina con Guerra Mundial. ¿Cuál será? La Primera Guerra Mundial. Perfecto. Son brillantes, son brillantes. Bien, excelente. La Primera Guerra Mundial, chiquillos. Bien. Fue efecto cascada, profe. Exacto, muy bien. Ahora mismo lo vamos a ir recapitulando. Muy bien, Jonathan. Cuando nosotros hablamos sobre el siglo XX, chiquillos, recuerden, desde 1900 hasta 1999 aproximadamente, ¿cierto? Tenemos que identificar al siglo XX y esto traten de escribirlo, no estamos entrando en contenido nuevo, fue solamente el repaso, ¿bien? El siglo XX tiene que ser entendido desde un comienzo con la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Cuando yo les digo Primera Guerra Mundial, ustedes tienen que inmediatamente pensar en el inicio del siglo XX, ¿bien? No puede, chiquillos, parcelarizar, ¿cierto?, esta idea, por el contrario, tiene que usted identificarlo como el comienzo del siglo XX y una de las principales etapas que hoy día nosotros vamos a ir trabajando, ¿bien? Vamos entonces, ¿cierto, chiquillos, de lleno con el contenido y también, chiquillos, ¿cierto?, con una recapitulación, ¿cierto?, que hayamos hecho. Porque ahora les va a tocar a ustedes. Denme, por favor, un minuto. Bien. ¿Ven la pantalla, chiquillos? Si alguien me puede contestar, por favor. Sí. Ya. Sí, profe. Gracias. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito, ¿cierto?, sobre estas 5 imágenes, chiquillos? Chicos, chicas. Sí, profe. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, muchachos, esto nos mostraba lo que ustedes están comentando, ¿cierto? Los grandes hitos del siglo XX. Sin embargo, chiquillos y chiquillas, nosotros tenemos que posicionarnos aquí, ¿bien? Específicamente aquí es donde nosotros vamos a estar trabajando por lo menos en estas 2 o 3 primeras semanas, ¿bien? Que va a ser la Primera Guerra Mundial. Y efectivamente, chicos y chicas, voy a ir avanzando porque nosotros esto ya lo habíamos visto. Habíamos hablado un poco sobre los distintos nombres, ¿cierto?, que va a tener esta guerra y por qué también se le va a denominar la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Habíamos hablado, ¿cierto?, sobre las características que tiene que tener una guerra para que sea una guerra mundial, por ejemplo, y que efectivamente, entre otras cosas, tiene categoría de mundial porque afecta directa o indirectamente, chicos y chicas, al mundo completo, ¿bien? Hasta acá, ¿se entiende o no se entiende, chiquillos? Porque esto fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Ya más justo, yo pensé que estoy hablando solo. Ya, perfecto, muy bien. La Primera Guerra Mundial. Pero acá había una trampita, ¿cierto?, para usted que estaba específicamente en este espacio de acá. Yo había dejado, chiquillos, una pequeña tarea, ¿cierto? O un pequeño espacio de reflexión en realidad, porque esto no lo vamos a llevar a evaluación, otras cosas sí, que ya hoy día lo vamos a hacer. Pero para que reflexionaran en torno, muchachos, a lo que habíamos hablado la clase pasada, que era esta pregunta: ¿se puede hablar de guerra mundial en este conflicto? Y acá, chiquillos, me voy a detener un poquito y van a comenzar a hablar ustedes más que yo. Denme, por favor, un minuto. Asociado, chiquillos, a esta pregunta. A razón, entonces, de nuevo lo vamos a hacer todo, lo vamos a proponer. A razón, chiquillos, de lo que vimos la clase pasada y entendiendo, ¿cierto?, el por qué se llama Primera Guerra Mundial o Gran Guerra o Guerra de Trincheras o Efecto o Cascada, que son los distintos nombres para un mismo tipo, ¿cierto?, de hito, me gustaría preguntarles a ustedes. ¿Ustedes creen, cierto, que este conflicto fue un conflicto a nivel mundial? ¿Se puede hablar de guerra mundial en torno, muchachos, a la Primera Guerra o no? Les dejo el micrófono abierto, chiquillos. A ver. Sí, profe, sí se puede hablar de guerra. Vamos a poner un poquito de orden. Espérenme un poquito, chiquillos. Vamos con Regina, después vamos con Elizabeth. Por favor, chiquillas. ¿Ya? Regina, dale, a ver. Yo pienso que sí, profesor, porque hubieron grandes potencias involucradas y de cierta forma se vieron los países afectados, otros países sin estar en la misma guerra europea, sí se vio afectado a nivel mundial otros países.
Perfecto, muy buen comentario. Lo vamos a repetir porque Regina a rato se te escuchaba un poquito lejos. Regina Ahora sí, establece... escucho bajito. Debe ser mi teléfono a lo mejor. Perfecto, no se preocupe. Regina establece la respuesta de Regina frente a esta pregunta, ¿cierto? Que la pregunta la vamos a escribir aquí en el chat, chiquillos, para quien se está conectando o no logró escucharla bien. Un poquito. Ahí sí, esa es la pregunta. Regina dice sí, efectivamente, sí se puede hablar sobre un conflicto mundial por la Primera Guerra Mundial. Y dice que porque prácticamente participaron grandes potencias y segundo porque afectó al mundo completo. Vamos con Elizabeth y después vamos con Helen. Elizabeth. Ya, profe, sí se puede hablar de guerra mundial porque, como dijo la compañera, ambas potencias eran potenciales. Entonces también se denominó así porque solamente se podía decir que era la victoria o la derrota. Ah, la victoria o la derrota. Mira, qué interesante lo que dispusiste, Elizabeth. Muy bien, muy bien. Excelente. Helen, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Sí? Ya, Helen, dale, que algo escribiste y está re bueno, entonces compártelo un poquito, a ver. Hace un rato atrás. No, no quiere, ya, no se preocupe. Por el momento no la vamos a presionar. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Alguien más que quisiera contestar esto? A mí me gustaría contestarlo, profe. Daniel, por favor, te escucho. Primero que todo, se puede llamar guerra mundial, ya que, como dijeron mis dos compañeras, fue un conflicto bélico en el cual participaron 5 potencias mundiales. Esas Ya. 5 potencias mundiales afectaron principalmente la economía, el poder militar de algunos países, eh, afectó principalmente a todo el mundo, por eso se le llama la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Perfecto. Daniel entonces establece que se denomina guerra mundial porque participaron grandes potencias que afectan al mundo completo. Es una buena respuesta, Daniel. Muy bien. ¿Alguien más, chiquillos? No se preocupen si se equivocan, chiquillos, estamos para eso, ¿ya? Y chiquillas, la idea es ir aprendiendo, ¿bien? No tiene que romper la barrera de la vergüenza o del que dirán, ¿ya? Si se equivoca, no importa, ¿ya? Es mejor equivocarse y aprender a quedarse callado, quedarse con la duda siempre, ¿ya? Ojo con eso. ¿Ya? ¿Alguien más? Si no, para ir avanzando. Ok, no hay problema. Chiquillos, chiquillas, a ver. ¿Ven esto? ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Qué es? Profe, si lo vemos. Sí, Es sí un se globo debe. terráqueo. Sí, profesor, lo vemos. Planetario. Es un globo terráqueo, ¿cierto? Efectivamente, ¿ya? O un globo, ¿cierto?, de representación cartográfica, en realidad, así se llaman, ¿ya? Pero dejémoslo globo terráqueo, ¿para qué vamos a poner otras cosas? Y mire, vamos desde lo más simple. Bueno, no le voy a contar la historia de este globo de 1942, aunque usted no lo crea, ¿ya? Es mucho más viejo que muchos de nosotros, ¿bien? Y efectivamente está en mis manos, ¿cierto?, por las cosas del destino. ¿Cómo se llama esto? Díganme ustedes. ¿Cómo se llama? ¿Ya no? ¿Cómo se llama? Ustedes lo dijeron, ¿cómo se llama? Globo terráqueo. Globo terráqueo. Excelente. Dividámoslo en dos. Ya van a saber por qué lo estoy haciendo. Globo terráqueo. Vamos con la segunda parte primero. ¿Por qué le llamaremos terráqueo, chiquillos? ¿Qué es lo que está representando? Porque La representa Tierra. La Tierra, Ya. profe. Porque representa la Tierra. Matilde también dice, ¿cierto? Tierra, perfecto, muy bien, excelente. ¿Y por qué se llama globo? Por su forma Porque es circular, es redondo. redondo. Porque es redondo, ¿ya? ¿Por qué más? ¿Por qué global, profesor? Ah, Jonathan Contreras. Nunca más me voy a olvidar de tu nombre. Sé dónde vives. Jonathan, te metiste en un problema solito y te vaya a salir solito, yo creo. Jonathan, porque es global. Chiquillos y chiquillas, ¿ustedes han escuchado hablar sobre la globalización? ¿Sí o no? ¿Pueden ¿Cómo, responder? profe? ¿Han escuchado hablar de la globalización? Sí. Ya. Bariña, ¿y qué ha escuchado hablar usted sobre la globalización? Ay, profe. No se preocupe, no se pueda. Yo he escuchado la palabra globalización en el sentido de que como para
generalizar todo lo que ha pasado, cosas así. ¿Ya? Para generalizar todo lo que ha pasado. Puede ser, perfecto, es una buena idea, ¿ya? Bien, no les voy a complicar más la mente, no se preocupen, ¿ya? Que a Mariela, cierto, la veo ahí afirmándose la cabeza, no entiendo nada, no se preocupe, Mariela, ¿ya? Chiquillos, presten más atención, sí, porque esto es un poquito más complejo. Carlos Quevedo algo dice globalización, ¿cierto? Asociado a la economía, puede ser, ¿ya? Pero no necesariamente. Chiquillos, presten atención acá, miren. Yo les muestro esto porque efectivamente, muchachos, esto representa muy bien lo que nosotros, bueno, primero como mundo, ¿cierto? Somos. En definitiva, los globos terráqueos tienen la característica de poder representar de la mejor manera posible, a través de ciertas escalas y otras nomenclaturas que no vamos a entrar en ese detalle, nuestro planeta. ¿Bien? Efectivamente, yo teniendo, ¿cierto?, este globo terráqueo en la mano, puedo más o menos entender cómo es el mundo. ¿Bien? Europa está acá, América está acá, aquí hay agua, aquí no sé lo que hay, pero está, entre otras cosas. ¿Bien? Sin embargo, chiquillos, y volviendo también a lo que habíamos estado conversando, muchachos, en un comienzo, ¿ya? Traten de prestar atención y ver si es que pueden ver un poquito. Yo sé que no se ve muy bien, pero vamos a hacer lo posible. Nosotros estamos aquí, más o menos, ¿ya? Estamos aquí, así como por cachativa, ¿ya? Estamos aquí, ¿bien? Europa está aquí arriba, ¿bien? Y efectivamente, cuando nosotros hablamos sobre la Primera Guerra Mundial, y que de hecho no me voy a detener más en esto porque lo habíamos conversado en la clase pasada, habíamos dicho que la Primera Guerra Mundial se desarrolló aquí. Los países que pelearon, chiquillos, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, ¿cierto? Rusia, entre otros, ¿bien? Hungría, Austria, entre otros, ¿cierto? Pelearon acá, se desarrollaron acá, y la guerra fue acá, ¿bien? Territorialmente, chiquillos, la guerra nunca se movió, ¿bien? Por tanto, si yo dijera en este momento que la guerra mundial le queda grande el nombre de mundial, quizás podría tener razón, porque efectivamente la guerra fue en un territorio determinado, ¿bien? Y efectivamente Chile, que está al otro extremo, aquí, no tiene nada que ver. ¿O me equivoco, chiquillo? ¿O tengo razón? Tiene razón. Muy bien, Jonathan, no sé si soy yo o eres tú o no lo sé. Sí, profesor, soy yo. Ah, ya, dale. Que le digo que igual por la economía más que nada se vio afectado por todo el planeta. Pero Ya. igual si los países más chicos no apoyaban a los más grandes, obvio que se iban a ver afectados mundial con ellos, po. Y Ya. si aceptaban ayudar a los otros países se iban en contra de los países que no ayudaban a los otros. Yo creo que por ahí Perfecto. se ve más, yo creo. Por ahí. Puede ser, Jonathan, puede ser. Excelente. De hecho, no es una mala idea. Ya, presten atención. Mariña, algo quería decir, perdón. Profesor, pero estamos hablando, usted dice que queda grande, ¿cierto? El nombre de guerra mundial. Pero estamos hablando de años atrás, no como ahora. Ya. Entonces, igual los países no eran tan desarrollados como ahora. Ah. Entonces, igual puede ser que sí que no quede tan grande el mundial, porque estamos hablando de muchos años. Entonces, la civilización no era mucho el tema, pues entonces eran como esos los países que mandaban. Yo entiendo, algo así, ¿o no? Ya. ¿Me ¿Quieres equivoco? pelear, niña? ¿Quieres discutir? Ya, mi niña, no es tan incorrecto lo que estás diciendo, ¿ya? Presten atención, vamos a dejar el globo de lado y aquí nos vamos ya con el contenido de ella. Chiquillos, a ver. Efectivamente, yo lo que estoy haciendo es tratar de provocarlos a ustedes para que puedan entender o ustedes puedan descifrar, ¿cierto?, la respuesta en torno a si la Primera Guerra Mundial, y esto no es porque a mí se me ocurra, sino que hasta el día de hoy ha sido, ¿cierto?, una discusión en términos históricos, si la Primera Guerra Mundial puede ser o no catalogada como mundial, ¿bien? Porque, por un lado, ¿cierto?, está la idea de que esta guerra fue netamente en Europa, entre países europeos, y en beneficio o por necesidad de países europeos, ¿bien? Frente a esta idea y a esta postura, y ojo, traten de tomar apunte en esos chiquillos, por favor, ¿bien? Se establece entonces que la guerra no sería una guerra mundial, ¿bien? ¿Por qué? Porque efectivamente está en un territorio determinado, con países determinados, ¿bien? Y con necesidades completamente ajenas al mundo completo, ¿bien? O sea, Chile, Perú, Bolivia, China, qué sé yo, Checoslovaquia, no tienen relación alguna directa, ojo con eso, directa, ¿bien?,
con respecto a la Primera Guerra Mundial, porque eran países europeos peleando en Europa por cosas europeas. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos, o no? Necesito saber si me siguen, porque esto es importante. Sí, Sí, profe. profe, sí, profe. Excelente. Pero, porque siempre hay un pero, sobre todo en la historia, chiquillos, pero, muchachos queridos y chicas queridas, sucede lo siguiente. Pero, chiquillos y chiquillas, sucede lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, sobre la idea de la historia o de cómo interpretar la historia, y como bien decía Variña, por eso, ¿cierto?, a Variña le invité, ¿cierto?, a discutir, y como también lo decía Jonathan en algún momento, hay que tener cuidado, ¿bien? Porque la historia muchas veces se mira con los ojos que nosotros tenemos hoy día, ¿bien? Por supuesto que el mundo hace 100 años, chiquillos, bueno, 116 en realidad, la Primera Guerra Mundial fue en 1914, estamos en el 2020, ¿ya? 116 años, chiquillos, han pasado, el mundo cambió totalmente, por supuesto que sí, por tanto lo que hoy día se cree, quizás en esa época no se entendía como tal, ¿bien? Pero si nosotros entendemos o tratamos de estudiar, muchachos y chicas queridas, la Primera Guerra Mundial, desde nuestros ojos, ¿bien? Y yo enseguida le voy a explicar por qué. En algún momento, y de hecho en las clases anteriores también estuvimos conversando, en la clase anterior, habíamos indicado, chiquillos, que habían ciertos, ¿cómo llamarlo? Ciertos requisitos para que una guerra sea mundial, ¿bien? Por ejemplo, si Chile y, ni idea lo que era, pero por ejemplo, con Perú, ¿cierto? O con Argentina, que han sido como enemigos, comillas, históricos, entrar a una guerra, no sé si sería tan mundial, ¿bien? Porque Chile, chiquillos, es un país en vías de desarrollo, nos creemos más grandes de lo que somos en realidad, entonces quizás no afectaría tanto a la configuración mundial como si otro país mucho más grande y mucho más influenciable, cuidado con eso, influenciable, entrara a guerra. Entonces, ojo, para que exista o se delimite una guerra mundial, da lo mismo cuál, guerra mundial como tal, ¿bien? Se necesitan algunas cosas. Primero, como le habíamos dicho, 5 países que sean potencias mundiales. Sí o sí. ¿Bien? Si hay 5 países potencias, ¿cierto? Mundiales, ¿bien? Y que están en conflicto entre ellos, eso de inmediato es una guerra mundial. De inmediato. Sí o sí. ¿Por qué? Porque efectivamente, chiquillos, hoy día nosotros vamos a dividir de alguna u otra manera el mundo en dos grandes porciones. Por un lado, los países que son influenciables, o sea, que reciben muchas cosas, y otros países que son la influencia, o sea, países que llevan muchas cosas a otros. ¿Bien? Y efectivamente, chiquillos, esto nos va a denotar o nos va a distinguir la idea de guerras mundiales o guerras no mundiales, ¿bien? Si entra, ¿cierto?, hoy día en nuestra sociedad actual, en guerra, por ejemplo, que muchos conspiradores, ¿cierto?, lo han dicho, entrar en guerra, no sé, China, Rusia, Estados Unidos, qué sé yo, algún país europeo, ¿cierto?, y algún otro país grande, por supuesto que podríamos hablar de guerra mundial, por supuesto que sí. Aunque Chile, por ejemplo, no participara. ¿Por qué? Porque nos va a afectar directa o indirectamente, ¿bien? Y esto tiene que ver con lo que dijo uno de sus compañeros, con el tema de la globalización, de lo global, ¿bien? Que se entiende como un globo que está, ¿cierto?, siendo parte de algo, ¿cierto?, de manera integral. O sea, todo lo que pasa acá, de alguna u otra manera, tiene repercusiones en este otro lugar, ¿ya? Ya a esos chiquillos, en términos generales, se le llama efecto mariposa, ¿ya? Teoría del caos, ¿bien? O efecto cascada, ¿bien? Que ahí después, si está más interesado, ¿cierto? Usted lo puede buscar en internet o me puede preguntar, ¿cierto?, en algún otro momento, ¿bien? Pero lo que quiere decir, chiquillos, y para ya poder ir cerrando esta idea y poder avanzar, ¿cierto?, es que evidentemente, muchachos, cuando nosotros hablamos sobre guerras mundiales, vamos a hablar sobre estos conflictos que directa o indirectamente influyen en todo el mundo, ¿bien? ¿Por qué cree usted, chiquillos y chiquillas, que hoy día, por ejemplo, o estos últimos 10 o 15 años, hay tantos autos chinos? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Jack, MG, Chang'an, por ejemplo. ¿Por qué cree usted, chiquillos? ¿Por qué? Porque tienen Ya, tienen como más evolución, porque son como más evolucionados ellos. ya, Entonces, sí, como que todas las cosas que están aquí en Chile son como todas traídas de China, tienen como mucha ya, mejor tecnología y todo eso. ¿Y perfecto. será porque es un país potencia?
María también, por supuesto que sí, muy bien, sumado a lo que dice Elizabeth. Muy bien, María. Efectivamente, No, chiquillos. profe, Dígame. no me llamo María, lo que pasa es que tiene ese nombre, me llaman Anaí Díaz. Ana, perdóname la vida. ¿Qué No dice sé María? no sé cómo cambiarlo. Ya, ahí vamos a conversarlo después en algún momento. Si quiere me escribe o le escribe a su profesor jefe, como quiera. Bueno, Para poder cambiar, ¿ya? Volviendo a la idea, efectivamente ustedes tienen razón, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, estamos haciendo un ejemplo, recuérdenlo, tenemos autos chinos gracias a la globalización, porque los países están conectados entre todos de alguna u otra manera. Si los países no están conectados, si no existiera la globalización, si no existiera, chiquillos, la universalización, no tendríamos autos chinos acá, pues, chiquillos. Lo más probable es que no tendríamos autos, ¿bien? Porque Chile no es un productor industrial, ¿bien? Mire, le voy a pedir algo, y presta atención. Quiero, no es que me esté sacando la ropa, chiquillos, pero es parte de lo que vamos a hacer. Quiero que dentro de lo posible me diga usted de dónde es la prenda que anda trayendo. Dígamelo. ¿Ya? Búsquelo por ahí. En alguna parte debe salir, en alguna etiqueta. Búsquelo. Estados Unidos. Ya, Estados Unidos, perfecto. Made in China. China. Made in China. Esta cuestión no sale de dónde es, ya, pero a ver. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, búsquelo, en su polerón, en su gorro, lo que andan trayendo. Diga de dónde es. Taiwán. Taiwán. Miren, China, Japón, Taiwán. A ver, otro. Ah, acá. De Chile. De Chile, ya, perfecto, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Indonesia. Mira, corte italiano. De Vietnam. Profe, por su ser italiana. Tranquilo. No se preocupe. Chiquillos, ¿se dan cuenta que lo que yo estoy diciendo en este momento, Made in Colombia, mire, lo que yo estoy diciendo en este momento, usted me está dando la razón? Somos una sociedad altamente universalizada, global. Esto quiere decir, chiquillos, que todo lo que suceda en algún punto del mundo también sucede en otro lugar o es afectado en otro lugar. Hoy día no es casualidad, chiquillos y chiquillas, que tengamos, por ejemplo, prendas traídas de Taiwán, de Estados Unidos, de Colombia, de no sé de dónde, ¿cierto? Dijeron ustedes, de China, de Italia, era broma, pero de Italia, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿bien? Yo no conozco China, yo no conozco Taiwán, yo no conozco Estados Unidos, ni Italia. Yo me imagino que ustedes quizás conocerán algunos, pero no creo todos. Pero aún así, utilizan prendas traídas de estos lugares. ¿Bien? Y en otros lugares, por ejemplo, prenden ampolletas que tienen cobre chileno. ¿Bien? O utilizan pilas o baterías que vienen, ¿cierto?, de las minas, ¿cierto?, de litio de nuestro país. Entonces, una cosa es mezclar la globalización con la economía, que por supuesto es un productor y reproductor, ¿cierto?, de la idea de la globalización, pero otra cosa, chiquillos, es entender la globalización como una forma de vida, ¿bien? Usted tiene un lenguaje específico, pero su moda, de alguna u otra manera, también está especificada por lo que la sociedad universal está disponiendo, ¿bien? Y podríamos seguir hablando, ¿cierto?, toda la tarde de esto, ¿bien? Porque evidentemente, muchachos, está naturalizado, ¿bien? Usted sí lo entiende, hay un auto chino, ya, ok, listo, su ropa de Taiwán, ya, ok, pero lo que hay detrás, ¿bien?, significa el principio del siglo XX. Por eso yo le mostraba, chiquillos y chiquillas, este globo terráqueo. Porque en definitiva, muchachos, significa que la globalización genera que el mundo, de alguna u otra manera, esté en nuestras manos. ¿Bien? Otro ejemplo, para no entrar en el contenido duro de inmediato, porque van a tener que hacer un pequeño trabajito. Lo lamento. Espéreme. Discúlpeme. Ahí sí. Esto mismo. ¿Alcanzan a ver qué es, cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Un celular. Perfecto. Que hoy día funciona como una especie de extremidad, de apéndice, ¿cierto?, del ser humano. Usted cuando sale a la calle y se le olvida el celular, se siente totalmente desnudo, ¿ya? Usted podría salir sin lavarse la cara, pero no puede salir sin su celular, por ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, ¿bien? Y efectivamente, evidentemente, muchachos, esto es un ejemplo claro de lo que estamos hablando, de la idea de conexiones internacionales, ¿bien? Si a usted yo le pidiera en este momento, porque usted debe estar desde su celular o puede que esté desde un computador, ambas cosas, ¿cierto?, funcionan al mismo nivel. Si yo a usted le preguntara a cualquiera, mire, por favor, búsquelo. ¿Cuántas personas viven en Irak? Búsquelo, cualquiera. Busque ahí, no sé, ¿cuántas personas viven en Irak? Búsquelo así, en Google.
El primero que me responda, por favor. ¿Cuántas personas viven en Irak? La población de Irak. ¿Alguien lo encontró? Utilice su celular. 38.43 millones de personas. Perfecto. María Fernanda y Daniel, ¿cierto? También respondieron. 30 y algo, ¿cierto? Me dijeron, aquí está. 38, ¿cierto? .43 millones. Eso nosotros lo sabemos no porque Daniel fue corriendo a Irak, contó a uno, ¿cierto? Por uno y dijo, ya, son 38. No, ¿ya? No es porque Natalie, ¿cierto? Hizo exactamente lo mismo, sino porque usted tuvo la posibilidad de poder ingresar a la información que hay en una nube universal de un país totalmente ajeno y bastante lejano a nosotros, pero que efectivamente a partir de la globalización y de la universalización, chiquillo, de las cosas, podemos entenderlo. Entonces se da cuenta que cuando nosotros hablamos sobre guerras mundiales, no es solo hablar de una pelea, de una batalla, ¿bien? Estamos hablando, chiquillos, de hitos históricos, por supuesto que son importantes, pero que afectan directa o indirectamente a todo el país, perdón, a todo el mundo, ¿bien? En el caso de Chile, por ejemplo, le afectó de manera positiva en un primer momento, ¿ya? Porque Chile en ese momento, y para los que estuvieron el año pasado con la profesora Margarita, con el profesor Felipe, lo deberían haber visto, le afectó, ¿cierto?, positivamente, porque lo que generó fue el desarrollo integral de la economía salitrera, ¿ya? Chile se disparó, chiquillo, ¿bien? Efectivamente hubo mucha ganancia, la ganancia se quedó en manos de pocos, pero había mucha ganancia, quizás al igual que hoy, no lo sé, pero bueno, eso no lo vamos a tratar de conversar. Entonces, chiquillos, ¿bien? Lo que tienen que entender es que la guerra mundial, por sobre todas las cosas, aunque el profesor le diga que no, es una guerra mundial, ¿bien? Y efectivamente es una guerra mundial por todo lo que hemos podido estar observando, viendo, utilizando, ¿cierto? Y descifrando. Hasta acá, ¿se entiende, chicos y chicas, para poder avanzar un poquito? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. El mejor curso que he tenido en todos estos años, en estos 40 años de carrera. Sigamos. La pregunta entonces era, ¿se puede hablar de guerra mundial en este conflicto? Por supuesto que sí, sí se puede, ¿bien? Y se puede, por supuesto, chiquillos, a través de todo lo que hemos venido conversando. La Primera Guerra Mundial afectó indudablemente al mundo completo y lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, a través de las clases, pero específicamente, chiquillos, a través de la guía número 1 que ustedes ya deberían estar trabajando o deberían haber trabajado, ¿bien? Y que efectivamente ahora yo se las voy a presentar, chiquillos y chiquillas, ¿ya?, para que les podamos echar una leída como tal y también, ¿cierto?, para que dentro de lo posible también lo vayan trabajando. Ahora, ojo, mi idea, chiquillos, dentro de las clases no es resolver la guía, ¿ya? Yo no les voy a dar la respuesta específica, ¿bien? Pero sí vamos a hacer un acompañamiento de lectura trabajando, ¿ya? Para su tranquilidad, señora Mariela, y también para todos, ¿ya? Eso, chiquillos. Antes de continuar, sí, voy a compartirles, muchachos, la pantalla nuevamente, ¿ya? Y como la clase anterior también, vamos a escribir el objetivo, ¿cierto?, de la clase de hoy, ¿ya? Vamos a, permítanme un minuto, compartir pantalla. Ahí sí. ¿Lo ven, chiquillos, o no? Así que sí se ve. Ya, chiquillos, entonces, dígame. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, profe. Vamos entonces a anotar el objetivo de la clase de hoy. Tal como lo dice ahí, lo vamos a parafrasear, dice, objetivo 2 puntos, caracterizar los principales hitos de la Primera Guerra Mundial. Recuerde que ya nos fuimos de lleno con la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a caracterizar los hitos? Porque a través de ellos vamos a valorar, ¿ya?, el aporte a la construcción del siglo XX. Lo que quiere decir el objetivo de la clase de hoy, chiquillos, es que las características, espero que lo estén anotando, por lo menos lo que está acá escrito, las características de la Primera Guerra Mundial son un aporte para la construcción del siglo XX. Si no fuera, chiquillos, por la Primera Guerra Mundial, el siglo XX lo más probable es que sería distinto al que conocemos hoy, ¿ya? Así que tienen unos minutitos ahí, chiquillos, para que lo vayan anotando, chicas y chicos. Por favor.
Caracterizar los principales hitos de la Primera Guerra Mundial, valorando su aporte a la construcción del siglo XX. Voy a pegar los chiquillos en el chat para que usted también lo pueda tener, ¿ya? Aquí lo vamos a poner. Siempre es importante que tenga el objetivo de la clase, muchachos, porque de esa manera nos vamos guiando a través de qué es lo que vamos a aprender hoy, ¿ya? Previo a esto, lo que estábamos hablando, ¿cierto?, era la recapitulación o volver a entender o repensar lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿ya? ¿Me siguen hasta ahí entonces? Cuando nosotros hablamos sobre, ¿cierto?, los hitos de la Primera Guerra Mundial, evidentemente nos vamos a abocar también a la primera guía, ¿ya?, que efectivamente, chiquillos, también tienen que tener ojo con eso. Las guías de historia suelen tener bastante contenido, en el sentido de que tienen bastante lectura, ¿ya? Esto, entre otras cosas, se hace primero para poder entender bien cuáles son, ¿cierto?, los fundamentos de lo que estamos viendo, y segundo también, chiquillos, para que ustedes puedan desarrollar la comprensión lectora, que es bastante importante, no solo, chiquillos, para la lectura de texto, sino también para el desarrollo, muchachos, profesional personal, ¿ya? Así que ojo con eso. Bien. ¿Todos anotaron, chiquillos y chicas, el objetivo de la clase? Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos entonces. Vamos a hacerle una revisada, ¿cierto?, a la guía, para que vayan entendiendo hacia dónde nos vamos a orientar. Y ojo con esto, se van a quedar con un trabajo, ¿ya? Con un trabajo, chiquillos y chiquillas, ¿ya?, que la próxima semana ustedes van a tener que realizar, ¿ya? Lo vamos a realizar en clase, ¿bien? Pero que va a ser evaluado. Así que ojo con eso, ¿ya? Para que lo tengan presente. Vamos a revisar la guía. Les voy a mostrar un pequeño documento, un pequeño escrito que ustedes van a tener que sacarle fotografía, pantallazo, ¿cierto?, o transcribir, como quieran, y van a tener que trabajar frente a algunas preguntas también que les voy a dar, ¿ya? Que es una actividad que en algún momento la hicimos, pero siempre es bueno repensarla y volver a hacerla, ¿ya? Vamos entonces con la guía. Un momento, por favor, chiquillos, y empezamos. Acá está. Bien. ¿Ven la guía, chiquillos? Sí, sí, Vamos Sí, entonces. profe. Ojo, no la vamos a leer. Cuidado. No es leerla, ¿cierto?, e ir entendiendo. La idea es yo poder orientarlos para que ustedes las hagan, ¿ya? Siempre tienen que fijarse primero que todo en el título de la guía, porque el título de la guía va a develar en definitiva, chicos y chicas, lo que se espera ver a través del documento, a través de la herramienta, a través, ¿cierto?, de lo que se está entregando. La guía número 1 tiene, ¿cierto?, como título, dice antecedentes y factores que gestaron la Primera Guerra Mundial. Y aquí, para no detenerme tanto, necesito que tomen apunte en torno a lo siguiente que les voy a indicar. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, sobre antecedentes, y cuando nosotros hablamos también sobre factores, efectivamente, muchachos, vamos a hablar sobre dos conceptos que nos van a llevar a poder entender qué es lo que se quiere ver. Bien, ponga ahí entonces. Cuando hablamos sobre antecedentes, hablamos sobre aquellas circunstancias o acciones que llevan a comprender Profe, ¿qué dijo después de acciones? acciones que llevan a comprender, el por qué, acciones que llevan a comprender el porqué de los hitos históricos. Acciones que permiten comprender, ¿cierto?, el porqué de los hitos históricos. Ojo, cuando yo hablo sobre antecedentes, voy a hablar, muchachos, sobre seguidilla de situaciones, ¿ya?, un cúmulo de cosas que provocaron una acción mucho más grande y que efectivamente es significativa para la historia.
Bien, la Primera Guerra Mundial, muchachos, no surge porque sí, bien, no es que diferentes países dijeron, vámonos a guerra, ya, si no tenemos nada más que hacer, ya, guerra, guerra. No, ya, efectivamente hay un proceso previo, ya, al cual nosotros vamos a llamar antecedentes. Lo antecede, es antes de, ya, ojo con eso. Van a haber ciertos antecedentes previos, ya, anteriores a la Primera Guerra Mundial, que van a conformar lo que nosotros estamos viendo o tratando de entender, ¿cierto? Y estudiar, ¿bien? Por tanto, ojo con la palabra antecedentes, ¿bien? Si la guía dice comprender los antecedentes y factores, ¿ya? Que ya la clase pasada vimos lo que eran los factores, antecedentes y factores que gestaron, o sea, que provocaron la Primera Guerra Mundial, usted lo primero que tiene que entender es que todo lo que aparezca en la guía es antes de la Primera Guerra Mundial, pero que es importante porque todo eso llevó a desarrollar la Primera Guerra Mundial. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Hasta acá? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, chiquillos, ¿cierto?, sobre los antecedentes y los factores que gestaron la Primera Guerra Mundial, hay bastante que nosotros, ¿cierto?, vamos a ir desarrollando, pero que efectivamente en términos políticos y sociales, ¿ya?, van a ser bastante significativas, ¿ya?, y que van a producir, entre otras cosas, ¿cierto?, el desarrollo del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Bien. Cuando nosotros hablamos sobre este proceso, ¿ya?, el de la Primera Guerra Mundial, el primer gran antecedente, chiquillos, que lo vamos a ver ya de lleno en la próxima clase, estas clases son introductorias, ¿ya?, es el imperialismo, ¿bien? Ojo con eso porque ustedes van a entenderlo bien leyendo la guía, no la vamos a leer ahora, pero entendiendo la guía. Cuando nosotros hablamos sobre imperialismo, vamos a hablar significativamente de uno de los grandes antecedentes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que está diciendo el profe? Lo que está diciendo el profe, chicos y chicas, es que efectivamente sin imperialismo no hay Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué es el imperialismo? Bueno, va a tener que leerlo, ¿ya? Efectivamente, muchachos, el imperialismo entonces se traduce como uno de los grandes antecedentes, ¿cierto?, de la Primera Guerra Mundial, y que efectivamente va a detonar, entre otras cosas, ¿cierto?, distintas causas que van a desarrollar la Primera Guerra Mundial. Va a haber, ¿cierto?, una consecuencia respecto al imperialismo, perdón, que van a ser de carácter política, ideológica, tecnológicas, económicas, todo esto lo van a tener que trabajar, y que va a ir desarrollando también, muchachos, una nueva forma de comprender o ver al mundo, ¿ya? Nosotros habíamos dicho que la Primera Guerra Mundial es una guerra netamente europea, sí, por supuesto que sí, ¿ya? Pero afecta mundialmente, recuerden, no lo olviden. Y uno de los continentes, ¿cierto?, que más va a ser afectado por la Primera Guerra Mundial y por los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, chicos y chicas, va a ser África. Bien, a través de otro de los grandes antecedentes de la Primera Guerra Mundial, recuérdelo, la carrera colonialista en África, ¿ya? ¿Qué es el colonialismo? Va a tener que verlo a través de la guía, ¿ya? Igual lo vamos a ver, ¿cierto?, después en clase. Y efectivamente también va a tener que visualizar, ¿cierto?, ahí en torno a de qué manera África, ¿cierto?, se hace presente en Europa, ¿ya? Ojo con esos chiquillos. Acá nosotros les dejamos un video, ¿ya?, que idealmente lo tienen que ver. Yo ahora se los voy a dejar pegado acá en el chat para que les quede guardadito. Espérenme un minuto, chiquillos, por favor. Ahí estaba leyendo, ¿cierto? Un antecedente de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de Francisco Fernando. Sí, por supuesto que sí, el atentado de Franz Ferdinand. Sí, lo vimos en la clase pasada. Muy bien, muy bien, chiquillos. Sigamos, perdón, ahí. La carrera, ¿cierto?, colonialista de África, entre otras cosas, ¿ya? El crecimiento nacionalista en países europeos, eso también es un antecedente que va a lograr entender o nos va a ayudar, ¿cierto?, a comprender por qué aparece la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y estos chiquillos, cuando nosotros veamos nacionalismo, vamos a estar una clase completa conversando solamente, ¿cierto?, del concepto nacionalista, ¿ya? Porque es bastante importante, pero es necesario que lo lean, ¿bien? Y, ¿cierto?, después aparece, ¿cierto?, el factor detonante, cuidado con eso, que lo habíamos visto, ¿cierto?, en la clase anterior, y que de hecho ahí un compañero lo puso en el chat, y que tiene que ver, muchachos, con el factor detonante, ¿ya? Hay una diferencia entre antecedente y factor. El antecedente, muchachos, es un cúmulo de situaciones, ¿ya? O sea, se juntan muchas cosas, se provoca, ¿cierto?, una gran bola de nieve y se genera algo mucho más grande. Un factor es algo decisivo, es algo puntual, algo específico que detona algo muy grande, ¿bien? Y efectivamente el factor detonante, en este caso de la Primera Guerra Mundial, va a ser, ¿cierto?, el atentado en Sarajevo, ¿cierto?,
de el archiduque Francisco Fernando, o también conocido, ¿cierto?, como Franz Ferdinand, ¿ya? Eso, muchachos, es lo que ustedes más o menos tienen que ir trabajando en esta primera guía, ¿ya? Ahora, ojo, yo la clase pasada les dejé mi correo electrónico, ¿ya? Y de hecho, solamente Helen Cuba, creo que es, ha sido la persona que me ha escrito, ¿ya? Yo se lo agradezco harto porque me ha estado, ¿cierto?, ahí constantemente preguntando, profe, mándeme la guía, profe, mándeme la guía, yo se la mando, ¿cierto?, para que ella pueda trabajar. Pero recuerde que el correo no solamente está para poder enviar material, sino también para poder preguntar sobre algún material, ¿bien? Cuando usted logre comprender, ¿cierto?, o leer todo esto, usted tiene que desarrollar esta parte de acá abajo, ¿ya? Tanto con la guía como en el link, ¿cierto? Y se habla sobre 4 causas, ¿cierto?, que caracterizan el imperialismo. ¿Dónde estarán esas 4 causas, chiquillos? Sería bueno que las buscaran por acá, ¿ya? Miren, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Ahí tienen un regalito. Efectivamente, ¿cierto?, tienen que ir desarrollándola. Después indique cuál fue, ¿cierto?, el detonante, ya lo habíamos hablado, tiene un nombre, empieza con F y termina con Franz Ferdinand, ¿ya? Así que para que lo vayan viendo ahí también, ¿ya? Tendrían que explicar más o menos eso, ¿bien? Y eso es, ¿ya? No se les pide más. Entonces, chiquillos, para que lo puedan ir trabajando, porque primero esto les va a servir a ustedes. Un momento enseguida le doy la palabra a mi niña. Les va a servir a ustedes para poder comprenderlo. Y segundo, también, muchachos, para que no se vayan atrasando. No sé si Elizabeth o Mariela era la que quería hablar. Parece que era Elizabeth. Elizabeth, profe. Dígame. Profe, yo tengo lista esa guía, Ya. pero yo no tengo su correo. No tiene mi correo. Yo ahora se lo voy a dejar, ¿ya? Ya, Porque a ¿te mando través las fotos de la guía al correo? Sí, mándemela nomás. Si quiere mandarlo a través de fotografía o a través de documentos, no hay ningún problema. Es decir, Profe, una Ya, consulta. profe, gracias. Profe, yo se la mandé por WhatsApp, esa guía. ya, trate de mandármela nuevamente, pero por correo. ¿Ya? Don Hernán, dígame. Mi consulta era si yo quiero hacer la guía así física en hoja, ¿las puedo entregar al colegio o realmente la tengo que hacer así vía email? Por el momento no se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente, muchachos, no queremos exponerlos a ustedes, ¿ya? Y tampoco, por supuesto, queremos exponernos nosotros, ¿ya? En casos muy puntuales se ha estado trabajando con guía física, pero primeramente, muchachos, nuestro cuidado es hacia ustedes, ¿ya? Yo creo que una vida no vale lo que vale una guía, ¿bien? Entonces yo no quiero que usted, al dejar la guía, ¿cierto?, usted se enferme y después se muera, ¿ya? Y se lo digo tal cual, ¿bien? Ya, profe, entonces la escribo en el mismo correo, o sea, en el mismo correo se la envía al correo, ¿cierto? Sí, por supuesto que sí. Ah, ya, gracias. ¿Alguien más quería hablar? Profe, igual tengo la guía lista. Ya, perfecto. Toda la que la tienen lista, necesito que les saquen foto, o si la tienen en el computador, que me la manden, ¿ya? Mándenmela. Lo único que tienen que ponerle usted, por favor, en el asunto, usted le pone guía número 1, su nombre y su curso, ¿ya? Por favor, ¿bien? Nuevamente, si usted me va a mandar la guía al correo, tiene que ponerle su nombre, con su apellido, por supuesto, guía número 1, ¿ya? El número de la guía, y su curso. Helen, diga. Profesor, al principio en el colegio estaban dando unas guías y a mí me dieron unas guías de historia, pero no es nada lo que usted me comenta. Es sobre sentido social y el humano de la economía y del trabajo. Ya, no, lo que pasa es que, a ver, ya, mira, escríbeme después al correo, nuevamente, porque ha funcionado bastante bien, y trata de mandarme fotos de las guías para yo poder ver si puede que sea de otro ramo o puede que sea, ¿cierto?, otra guía. ¿Ya? Pero con tranquilidad, Sí, porque me dieron dos. Una dice derechos y deberes de un trabajador en Chile y el otro es otra guía. Ya, no, eso, chiquilla y chiquillos, Helen, sobre todo, eso es inserción laboral, ¿ya? Eso también lo hago yo, ¿ya? Pero ese es otro ramo, ¿ya? Ah, ya. Ojo, ¿ya? Está bien, no se preocupe. Mitsu, ¿ya me voy a decir? ¿No? Ya, ok. Bien, entonces, chiquillos, eso a nivel general, ¿ya? Para que lo tengan súper presente en la guía, ¿bien? Ahí la profesora, ¿cierto, Karen, puso, ¿cierto?, en el chat nuevamente el correo electrónico para que puedan mandarlo. Recuerden con el nombre, claro, ahí está. Ya, bueno, la profesora Karen, ¿cierto?, es fenomenal en ese sentido, ¿ya? Para que lo puedan ahí, tener ojo, ¿cierto?, con eso, ¿ya?
Vamos cerrando entonces, muchachos, la clase de hoy, pero necesito, chicos y chicas, que puedan anotar las siguientes preguntas. ¿Ya? Pregunta número 1. ¿A qué? ¿A qué? Lo voy a ir escribiendo igual para que las tengan. ¿A qué? Pregunta 1. ¿A qué se refiere el autor? ¿A qué se refiere el autor con la siguiente cita? ¿A qué se refiere el autor con la siguiente cita? Y acá van a tener que copiarla y pegarla, chiquillos, porque, o tratar de sacarle una fotito o escribirla, no hay problema, porque efectivamente ahí está la pregunta completa. Dice, ¿a qué se refiere el autor con la siguiente cita? En el pasado, prácticamente ninguna de las guerras no revolucionarias y no ideológicas, estoy leyendo lo que está ahí en el grupo, en el chat, perdón, ¿ya? No revolucionaria y no ideológica, se habían librado como una lucha a muerte o hasta el agotamiento total. Esa es la primera pregunta, pregunta 1. Pregunta 2. Pregunta número 2. Voy a ponerla acá, nuevamente. Pregunta 2, para quien está notando igual. El autor menciona que la Primera Guerra Mundial, el autor menciona que la Primera Guerra Mundial perseguía límites absurdos, y destructivos. Frente a lo anterior, explique a qué se refiere. Esa es la segunda. ¿Ya? El autor menciona que la Primera Guerra Mundial perseguía límites absurdos y destructivos. Frente a lo anterior, explique a qué se refería. Y la número 3 es la siguiente. ¿Qué visión tiene el autor respecto de los vencedores y vencidos? Ahí la profesora Karen, ¿cierto?, me está ayudando también un poquito en eso, ¿ya? La pregunta número 3 es un poquito más corta y dice, ¿qué visión tiene el autor respecto a los vencedores y los vencidos? ¿Por qué, muchachos, les estoy mandando estas preguntas? Porque efectivamente necesito que en este momento, por favor, ¿ya?, puedan sacarle una fotografía o escribirlo o como puedan el siguiente texto, ¿ya? Este texto, muchachos, es el que vamos a trabajar la próxima clase y que de hecho vamos a revisar, ¿cierto?, estas preguntas, y ustedes esas preguntas me las van a tener que mandar al correo electrónico, ¿ya? Me las van a mandar, muchachos, ya sea por fotografía, en un cuaderno, ¿ya? No hay problema. Me la puede mandar, ¿cierto?, en el mismo correo, me la puede mandar como un archivo Word, me la puede mandar como PDF, me la puede mandar como PPT, no hay ningún problema, ¿ya? Pero la idea es que me la mande, ¿bien? Entonces, usted va a poner como título La Gran Guerra, ¿cierto? Y va a poner, ¿cierto?, estas 3 preguntas que usted va a tener que contestar con este texto, con ningún otro, ¿ya? Solo con este texto, ¿bien? Y dentro, ¿cierto?, de la tarea que le estoy pidiendo, que la tiene que entregar, ¿cierto?, el próximo miércoles, ojo, el próximo miércoles después de esta clase, ojo, después de esta clase usted tiene que entregarla. Profesor, ¿por qué después? ¿O yo la puedo entregar antes? Por supuesto que la puede entregar antes, pero le recomiendo que sea después de esta clase. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con este texto en la clase, ¿ya? Entonces, si usted tiene que arreglar algo, lo puede hacer, ¿cierto?, antes de que termine la clase, ¿ya? Vamos a dejarlo para el próximo miércoles, ¿ya? Va a tener hasta las 22 horas, hasta las 10 de la noche, para poder mandármelo al correo. ¿Cómo me lo manda? Usted escribe el correo, ¿cierto?, y le pone en el asunto nombre, su nombre y su apellido, ¿ya? Le escribe, ¿cierto?, en el asunto le pone, tarea número 1, así, y le pone su curso, ¿ya? Nada más que eso, ¿bien? Y yo, ¿cierto?, se la voy a revisar, muchachos, porque efectivamente el año escolar continúa, ¿bien? Entonces, aquí está, voy a dar un par de minutos. Profe, Dígame.
¿Usted puede mandar ese texto al grupo del WhatsApp, por favor? Porque yo no lo veo muy bien. Por supuesto que sí, yo lo puedo mandar. Ahora, yo sé que hay algunos de ustedes que se conocen entre distintos cursos. Yo lo que les puedo pedir, chiquillos, y sobre todo a mis chiquillos queridos del cuarto medio es, paréntesis, el mejor cuarto medio del colegio, es, ¿cierto? Cuando yo mande esto, le agradecería un montón si ustedes también pueden mandárselo a otros cursos, ¿ya? Por favor, por lo menos al cuarto E, F y G, ¿ya? Porque es la manera, ¿cierto?, que yo tengo, ¿cierto?, de poder también diversificar esto, ¿ya? Yo al curso se lo voy a mandar, chiquillos, y de la misma manera, ¿cierto?, en el caso de que alguien lo necesite, me puede escribir al correo, ojo, me puede escribir y yo también se lo mando, ya no hay ningún problema, ¿bien? Para que quizás no esté forzando la vista, ¿ya? Ahora, si le quiere sacar una foto o algo así, no hay problema. Lo único que les pido a los chicos del curso es que me recuerden, ya me lo recuerden. Me pongan ahí, profe, recuerden enviar, por favor, el texto que dijo para la tarea, ¿ya? Eso, chiquillos. Voy a dejar de compartir la pantalla porque ya estamos finalizando, muchachos, la clase, ¿ya? Ojo con lo que escribió ahí la profesora Karen, el asunto, el nombre, el curso y la tarea, ¿ya? Para que lo tengan súper, súper presente, ¿bien? Chicos y chicas, vamos con lo último. A partir de lo que hemos podido ver hoy día, ¿quién me podría contestar, al igual que la clase pasada, ¿cierto? ¿Qué es lo que vimos hoy? Los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Excelente, Hernán. Los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir otra cosa? Sobre el globo terráqueo. Ya, perfecto. El globo terráqueo, el concepto de globalización, muy bien. ¿Qué más? Los principales hitos de la Primera Guerra Mundial, analizando soporte a la construcción del siglo XX. Estáis leyendo, pues, hombre. Ya, pero está bien, ok, está bien. Muy bien, Daniel, muy bien. Ya, perfecto. Segunda pregunta, chiquillos. ¿Cómo aprendieron hoy? ¿A través de qué? A través de la lectura de la guía, a través de la conversación que tuvimos, a través de la muestra del globo. Por favor, dígame, ¿dónde aprendió usted más en esta clase? Creo que fue un conjunto, creo que todo estuvo bien. Creo que Gracias, estuvo interesante la tarea. Gracias. ¿Alguien más? Profe, es un crack, sabe enseñar de pana. Gracias, Hernán, muchas gracias. Ojo, yo no pregunto esto para poder recibir halagos, ¿ya? Les pregunto, muchachos, porque esto también a nosotros como profesores nos ayuda a poder entender cómo también ustedes aprenden, ¿ya? Y de esa manera poder guiarlos, ¿bien? Y la última pregunta, para quien desee contestarla, por supuesto. ¿Para qué les sirve el contenido visto hoy? ¿Hay utilidad o no hay utilidad, chiquillos y chiquillas? Si hay utilidad, por si en algún futuro tenemos alguna prueba o algún examen, por ejemplo la PSU, y nos preguntan esto mismo, vamos a poder contestarlo con facilidad, ya que ya lo vimos y lo podemos estudiar. Bien, don Daniel, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar a lo que dijo Daniel? Yo creo que es importante la historia porque hace tener memoria y saber, bueno, lo que pasó antes, globalmente, y no quedar como ignorante ni nada de esas cosas. Muy bien, don Hernán, muy bien. Muy bien también lo que dice María Fernanda a través del chat, ¿cierto? Que dice, abajito dice, para saber, ¿cierto?, de nuestro siglo pasado y el presente. Julio, ¿cierto?, aporta desde la cultura mundial. Súper bien, chiquillos, ¿ya? Efectivamente, recuerden que el objetivo de la clase de hoy, ¿ya?, era caracterizar los principales hitos de la Primera Guerra Mundial, valorando su aporte a la construcción del siglo XX, ¿bien? Y hemos estado avanzando en esos espacios, ¿ya? Desde ya les agradezco su compromiso, les doy las gracias por conectarse, chiquillos, por el respeto, por el cariño, ¿cierto?, que ustedes ofrecen con la profesora Karen, con otros profesores también que estén conectados. Estamos bastante contentos, muchachos. Sigan así, ¿ya? Este año todavía no acaba, vamos a terminar todos juntos, vamos a terminar de la mejor manera hasta que usted pueda tener, ¿cierto?, su título de cuarto medio y pueda, ¿cierto?, ensanchar su alma, ¿cierto?, su pecho y decir, terminé una etapa de mi vida que no había terminado, ¿ya? Así que desde mi parte les mando un abrazo digital a cada uno de ustedes, ¿ya? Súper, súper contento, ¿cierto?, de todo lo que fue. Muy agradecido, muchachos. Tienen mi correo, escríbanme, no hay ningún problema. Y recuerden, el próximo miércoles tienen que tener ya lista la tarea, ¿bien? Un abrazo gigante. Profesora Karen, no sé si usted quiere agregar algo.
y agradecer la participación de los chiquillos. Chiquillos súper importante, igual que lean, cosa que la próxima clase también vengan fresquitos en caso de resolver dudas. Aprovechen esta instancia. Se agradece demasiado la participación de ustedes y muchas gracias, profesor. Un excelente trabajo, como siempre. Así que nos vemos en la otra clase. Muchas gracias a usted también por su apoyo. Un abrazo gigante, chicos, a ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, profe. No, profe, gracias.